revelado, el inesperado regalo que transformó el asado familiar en un momento extraordinario. Javier nunca había sentido que el asado dominical se convirtiera en una prisión. Las mismas risas, los mismos chistes, interminables anécdotas que giraban en torno a la infancia de sus hermanos o las hazañas de su padre. En su mente, ese mismo patrón se repetía una y otra vez, un ciclo del que no podía escapar. A sus 40 años, como médico de familia en Buenos Aires, había dedicado su vida a sanar a otros, pero en su hogar se sentía como un espectador atrapado en una rutina asfixiante. La casa se llenaba de risas superficiales, mientras él, con un nudo en el estómago, anhelaba esa conexión genuina que parecía perdida. Una tarde, mientras limpiaba el armario de su abuelo, un viejo álbum de fotos atrapó su atención. Las imágenes desgastadas revelaban a su bisabuelo en festividades familiares, una estampa vibrante de risas sinceras, música que flotaba en el aire y cuerpos bailando. Javier sintió un chispazo en su interior. ¿Dónde había quedado todo eso? Su mente, siempre tan ocupada en el trabajo, se disparaba en 1000 direcciones mientras examinaba esas memorias. Su familia había olvidado cómo disfrutar realmente, lo que significaba el abrazo de la música y el baile que unía a cada uno de ellos. La epifanía fue entonces ineludible, necesitaba recuperar esas tradiciones, devolver la alegría a un hogar que se había rendido a la monotonía. Cuando la noche se aproximaba y el aroma de la carne comenzaba a embriagar el aire, Javier, con un impulso irreprimible, lanzó su propuesta. Invite a un músico del barrio, un amigo de mi abuelo. La música puede transformarlo todo. Sus palabras colisionaron con murmullos de incredulidad y titubeos. La oposición de su familia fue como un muro que se levantaba ante él, abrumándolo. ¿Realmente acudía alguien a romper la rutina que todos consideraban sagrada? La tensión creció, las miradas de sus hermanos hacían que su corazón se acelerara, sentía el sudor en su frente. El dilema se agudizó, el deseo de revivir la alegría choca con el miedo a ser rechazado. Al afrontar ese rechazo, el aire se volvió denso, las respiraciones se hicieron más cortas. Luchó con sus pensamientos, con la presión de lo que debía ser un simple asado, atrapado entre la nostalgia y la desesperanza. ¿Podría cambiar lo que parecía irreversible? Miró a su esposa, luego a sus hijos, y percibió que el brillo en sus ojos no era más que reflejo de la rutina, una sombra de lo que podría ser. Javier sintió como la adrenalina y el temor se convertían en una bolsa pesada en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el tiempo de decisiones se agotaba, y, a pesar de la desesperación, un fuego interno lo impulsó a seguir adelante. Cuando finalmente llegó el músico, las primeras notas del acordeón escalofriaron el silencio, el bullicio habitual se volvió ausente, pero poco a poco, la música comenzó a abrir caminos en las almas de su familia. Sonrisas inicialmente reticentes empezaron a asomarse. Allí, en medio del caos de la parrilla y el chisporroteo, Javier logró vislumbrar un haz de luz en sus rostros, pero el eco de viejas heridas resonaba todavía, y comprendió que la verdadera conexión que ansiaba no solo necesitaba de la música, sino también del coraje para enfrentar lo que había sido olvidado por tanto tiempo. La lucha no terminaba ahí. ¿Sería capaz de unir a su familia y sanar esas viejas rencillas, o las sombras del pasado continuarían atormentándolos en su búsqueda por una nueva tradición? A medida que la música llenaba el aire, Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Las sonrisas de sus familiares iluminaban el ambiente, pero las antiguas rencillas, aunque ocultas tras el sonido del acordeón, seguían latentes. Reflexionó sobre lo que había tras ese festín, una historia familiar repleta de malentendidos y resentimientos que nunca se habían discutido. La transformación en el ambiente era palpable, sin embargo, Javier sabía que la música no podría ser el único pilar de su nueva tradición. Se trataba también de un acto de valentía por su parte, un llamado a enfrentar lo que había estado escondido, como un iceberg del que solo la punta sobresalía. Pensó en sus hermanos. Había tanto que decirse, y también tanto que podrían aprender juntos uno a uno. Empezaron a dejarse llevar por la música, incluso su madre, quien había permanecido al margen, se acercó para bailar. Javier,
viendo ese momento, comenzó a cuestionarse su propio papel. Como médico, siempre había sido el que curaba, el que ofrecía consuelo, pero ahora debía encontrar la fortaleza para abrir diálogos y curar las heridas invisibles de su familia. La música unió a los presentes, pero ahora era su responsabilidad crear un puente hacia lo no mencionado. Con cada acorde de la melodía que seguía, su determinación creció. ¿Qué tal si jugamos a recordar?, se planteó en voz alta, captando la atención de su familia que había empezado a relajarse. Las miradas eran una mezcla de sorpresa y curiosidad. Podríamos compartir anécdotas que no hemos contado en años. Las cosas que nos hicieron reír o incluso llorar. La invitación a recordar abrió nuevas posibilidades, pero también trajo consigo el temor al conflicto. Javier se sentó a la mesa con un corazón que latía con fuerza. La primera historia fue de su hermano menor, quien recordó una ocasión en que Javier lo había salvado de una travesura que casi termina en desastre. La risa fue genuina. Sin embargo, el aire cambió cuando Javier mencionó, casi accidentalmente, la vez que se habían peleado por un juego. La tensión reapareció, el silencio se hizo presente. En ese instante, enfrentó el miedo que había sobre sus espaldas desde niño. Esas peleas importan porque nos afectan, ¿no?, se atrevió a decir. Las miradas cayeron sobre él, y lo que antes parecía un desencuentro se convirtió en una oportunidad. Hubo murmullos, susurros vacilantes que confirmaban que los recuerdos dolorosos no eran solo un legado, sino el lugar donde estaba encadenado el verdadero amor. En lugar de retroceder, Javier decidió profundizar. Si vamos a hacerlo, hagámoslo de verdad, exclamó, hablemos de lo que nos duele y de lo que queremos cambiar. El ambiente se tornó tenso y revelador a la vez. Se cultivaba un momento crucial, un instante en el que la vulnerabilidad se convirtió en el hilo que tejió a su familia. Javier observó a su madre, los ojos llenos de lágrimas, su hermano que a punto de hablar parecía dudar, y de repente se dio cuenta de que no era solo él quien necesitaba sanar. Cada uno de sus familiares cargaba su propio peso. Ese asado se convirtió en un espacio que desnudaba realidades ocultas y necesidades colectivas. Era el inicio de lo que prometía ser un camino largo y muchas veces doloroso. Sin embargo, Javier sentía que era el momento adecuado para tomar las riendas, hacerlo por sí mismo y por ellos, pero mientras enfrentaba el reto de abrir esos diálogos, comprendió que había capas más profundas que ni él mismo había explorado del todo. Las risas y la música que antes eran su refugio ahora habían destapado una herida latente en su interior. Él también necesitaba enfrentarse a su propio pasado, a momentos en los que había fallado como hermano, como hijo y, sobre todo, como individuo. Su viaje apenas comenzaba. Con el corazón latiendo intensamente, Javier se preguntó, ¿cuáles serían las revelaciones que surgirían de su propio proceso de sanación? ¿Podría él, como médico y como ser humano, transformar esas heridas en alas de fortaleza para toda su familia? La incertidumbre lo envolvió mientras se disponía a escuchar las historias que podrían cambiarlo todo. Así como la música sanó temporalmente, sabía que la verdad sería el verdadero bálsamo que necesitaban. El camino estaba trazado, pero los pasos a seguir eran inciertos. ¿Qué nuevos secretos de su vida y su familia estaban por descubrirse en esta noche donde el asado se había convertido en un acto de valentía compartida? Javier sintió el peso de la atmósfera, una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cada mirada de su familia parecía posarse sobre él, esperando que diera el siguiente paso. Aunque la conversación fluía, el subtexto de lo no dicho pesaba como un ladrillo en el aire. La música había servido como un canal, pero ahora se enfrentaba a la esencia del diálogo, que se tornaba más desafiante por momentos. Al mirar a su madre, cuyos ojos brillaban con emociones encontradas, comprendió que la vulnerabilidad no solo era su carga. Era una carga compartida, y esa noción lo movió a actuar. Quizás deberíamos hablar no solo de lo que recordamos, sino de lo que hemos olvidado, propuso, sintiendo que cada palabra se cortaba en el aire. Todos los presentes tenían historias que contar, heridas por sanar. Necesitaban pasar de las anécdotas a las verdades. Se sentó un poco más derecho, desnudando su propia inseguridad. ¿Cómo nos sentimos en esos momentos? ¿Qué impacto tuvieron en nosotros? Javier había aprendido en su profesión que el origen de los conflictos a menudo reside en la falta de comunicación. Esa noche, él se encontraban en el epicentro de un volcán emocional que podía erupcionar en cualquier momento. La primera en romper el hielo fue su madre, quien, con un susurro tembloroso, compartió un recuerdo que la había marcado, un momento en el que sintió que su voz había sido ignorada. Esa narrativa resonó con Javier.
Comprendió que era el reflejo de muchas más experiencias de su familia. Escucharla le brindó una nueva perspectiva, había encontrado la raíz de un hilo que corría por la historia de su familia, pero que también era parte de su propia existencia. Sus hermanos comenzaron a compartir también, levantando capas de vulnerabilidad que habían permanecido ocultas. Los relatos fluían, y con cada historia, Javier se sorprendía al darse cuenta de lo interconectado que estaba todo, los resentimientos de su madre, las inseguridades de sus hermanos, las experiencias que lo habían llevado a él a construir un muro de perfección y reservado control emocional. En ese instante, comprendió que era un médico que necesitaba curarse a sí mismo de su propia historia. El ambiente evolucionaba con cada revelación, desde la tensión inicial hacia una atmósfera más suave y reflexiva. Cada nuevo recuerdo era un ladrillo que se retiraba de la estructura que había mantenido su familia separada por tanto tiempo. Javier sintió su pulso acelerarse a medida que pensaba en los momentos en que había desatendido sus propias emociones. Había estado tan centrado en sanar a otros que había olvidado atender su propio dolor. Con cada palabra que salía de su boca comenzaba a desnudarse ante sus seres queridos, revelando partes de sí mismo que nunca habían tenido la oportunidad de mostrar. Era impactante saber cuántos de ellos sentían lo mismo, uno por uno compartían temores que resonaban con los suyos. Pero una pregunta permanecía en su mente: ¿realmente estaba preparado para enfrentar todo lo que deparaba esta noche? Mientras el diálogo se expandía, Javier sentía que la conexión entre ellos iba más allá de sus recuerdos individuales, era un tejido de emociones y realidades que necesitaba ser sanado en conjunto. La vulnerabilidad se transformaba en empatía y el aire empezaba a cargarse de amor, un amor que había estado atrapado bajo la superficie, pero el momento crucial aún estaba por llegar. Javier se dio cuenta de que, a medida que avanzaban en su recorrido emocional, estaba a punto de descubrir secretos no solo de su familia, sino también de sí mismo. Un secreto del que había estado tan pronto desprevenido que podría cambiarlo todo. ¿Realmente era un médico que sanaba, o estaba usando esa máscara para evitar su propia carne herida? La música, que había empezado como un telón de fondo, ahora parecía ser el latido de su propio corazón, apuntando hacia una revelación que podría ser devastadora pero liberadora al mismo tiempo. Con el aliento contenido, Javier se preparó para el paso que transformaría esa noche en el momento extraordinario que todos necesitaban. La verdad estaba al borde de sus labios, y él solo podía preguntarse, ¿estaría listo para enfrentarla? El viento soplaba suavemente, como si el universo le indicara que el momento había llegado. Cada historia compartida, cada confesión, lo había acercado a una conclusión inevitable, y por primera vez, pensó que quizás se acercaba a entender la verdadera medicina que todos necesitaban. En ese instante, una sombra de duda cruzó su mente, dejando al aire una pregunta: ¿con qué nuevo desafío se encontraría tras la próxima revelación? Javier sintió como el aire se espesaba a su alrededor. La sala estaba en silencio, pero el ruido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Era un instante que parecía alargarse, casi como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle descubrir su propia verdad. El peso de su experiencia, de su vida, lo abrumaba poco a poco. Con cada mirada, cada gesto, cada sentimiento palpable, la sensación de vulnerabilidad se convertía en un reto personal. Debo despojarme de estas máscaras, pensó, mientras su mente graciosamente divagaba entre inseguridades. Había sido un médico exitoso, un líder en su comunidad, pero, en el fondo, ¿quién era realmente? Se había desarrollado profesionalmente, sin duda, pero su crecimiento personal había quedado relegado a un segundo plano. En su búsqueda de sanar a otros, había pasado por alto su propia necesidad de sanación. Era momento de enfrentar los espejos que reflejaban tanto su vida laboral como personal. ¿Y si, en lugar de buscar la perfección, me permito ser un ser humano con limitaciones? Reflexionó, mientras su familia lo observaba expectante. Tal vez era el momento de hablar, de abrirse y permitir que su historia, tan llena de anhelos y dolores compartidos, saliera a la luz. La fusión de sus relatos familiares creó una atmósfera casi mágica, enriquecida y desafiante al mismo tiempo. Voy a tomar la palabra ahora. Es mi turno, se dijo a sí mismo, sintiéndose más decidido. Con una voz apenas audible pero firme, comenzó a hablar. En mi vida profesional, he presenciado el dolor, la pérdida, y la lucha constante de muchos. Sin embargo, nunca había encontrado el tiempo para entender mi propio sufrimiento. Había planteado su vulnerabilidad como una necesidad de conexión, un llamado a que su familia no solo lo escuchara, sino que también se sintiera segura de compartir su propia lucha. Mientras hablaba, experimentó una extraña liberación.
Cada palabra parecía desprenderlo de las cadenas que lo habían mantenido atado al miedo y a la tristeza. Su madre lo miraba con comprensión, sus hermanos asentían, y sintió que su familia no solo absorbía sus sentimientos, sino que se unía en una red de apoyo mutuo. Javier se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Las historias de sus hermanos, las inseguridades de su madre y las exigencias autoimpuestas revelaban un patrón que lo mantenía alejado de un bienestar genuino. A medida que conversaban, el diálogo se convertía en una danza de revelaciones y empatía. Cada confesión era una invitación a ser más humanos, a aceptar que el error y la imperfección eran partes constitutivas de su existencia. De repente, una pregunta surgió de la mente de Javier, como una chispa en la oscuridad. ¿Qué hay de la presión que siento en mi profesión? ¿Es realmente mi deseo ayudar a los demás o me estoy escondiendo detrás de esa identidad? Esa incertidumbre lo asaltó, pero a su vez lo motivó a profundizar más en su autoconocimiento. Como si hubiera encendido un interruptor, Javier se sintió impulsado a asumir una nueva responsabilidad, el compromiso de explorar su propia fragilidad. Tomó una respiración profunda, con la quimera de la autoexploración empujándolo hacia adelante. Quizás mi papel no sea solo el de un médico, sino alguien que aprende a sanar y ser sanado a la vez. Mientras los relatos continuaban fluyendo como un río, Javier comenzó a comprender que el viaje interior que había iniciado no solo impactaba a su familia, sino que también podía reconfigurar su enfoque hacia su carrera. El hilo conductor que unía sus experiencias compartidas había desnudado una verdad poderosa: la autenticidad no solo se encuentra en el éxito profesional, sino en la capacidad de enfrentar y revelar sus entrañas emocionales. Mientras se producía este cambio en su interior, por un instante, una voz interna le susurró que algo aún mayor lo esperaba. ¿Era posible que, al sanar a otros, se sostuviera en la fragilidad de su propia identidad, ayudándolos así a encontrar su propia fortaleza en el proceso? La inquietud lo llevó a una reflexión intensa y decidida. Sin embargo, justo al borde de esa revelación, una llamada inesperada interrumpió su meditación. Suspirando, sintió que el momento culminante se acercaba, uno que podría despojarlo aún más de sus ataduras. Pero mientras el teléfono vibraba en su bolsillo, no podía evitar preguntarse, ¿qué nuevo desafío surgiría en este embrollo de emociones, revelaciones y posibilidades? La vibración del teléfono resonó en la habitación como un eco que despertaba sus pensamientos. Javier dudó un segundo, sintiendo el tirón de las emociones a una flor de piel. La lógica le decía que debía ignorar la llamada, que el momento con su familia era esencial, pero la curiosidad y cierta inquietud lo empujaron a mirar la pantalla. El nombre de un colega emergió, una figura importante en su ámbito, alguien que había sido tanto un mentor como una referencia profesional. La conversación de aquella tarde había desencadenado un torrente de realizaciones sobre sí mismo, y ahora esta llamada no parecía fortuita. Un susurro interno le sugirió que tal vez el universo le brindaba otra oportunidad para seguir explorando su identidad. Con el corazón acelerado, Javier atendió la llamada. «Hola, Miguel. ¿Todo bien?». La voz del hombre al otro lado le transmitió una energía de urgencia que resonó con sus recientes reflexiones. «Javier, necesito hablar contigo. Ha surgido una oportunidad inesperada en nuestra clínica. Hay un programa innovador que busca integrar la salud mental y física, y creo que tú serías la persona ideal para liderarlo». Las palabras de su colega eran como la llamada a la aventura que había estado buscando, pero también despertaron un dilema interno. Con cada oferta, se abría una puerta al futuro, una oportunidad de crecimiento profesional, pero también con el riesgo de sobrecargar su ya afectada vida emocional. Le preocupaba no poder equilibrar su nueva búsqueda personal con las exigencias que vendrían de esa responsabilidad. La voz de Miguel se volvió insistente. «Esto podría cambiar la forma en que abordamos el cuidado de los pacientes. Es una oportunidad de hacer algo significativo, Javier. Tú tienes el conocimiento y la experiencia, pero también la sensibilidad para liderar un cambio real». Javier sintió como su adrenalina se desataba. El deseo de contribuir de una nueva manera se entrelazaba con la certeza de que aún había partes de sí mismo que necesitaban atención. Podía liderar un programa enfocado en sanar a otros y, al mismo tiempo, cuidar de sus propias heridas. Mientras se adentraba en el diálogo, se dio cuenta de que cada pregunta formulada por Miguel desafiaba su misión interna. «¿Cómo puedo ayudar a otros si no he sido capaz de ayudarme a mí mismo?», pensó. Este reto lo empujaba a una introspección más profunda. Continuaron hablando mientras las voces de su familia se desvanecían de fondo.
Javier se dio cuenta de que la pasión que hablaba de su posible nuevo proyecto también le ofrecía otra mirada sobre lo que había descubierto en el asado familiar, la conexión humana, la vulnerabilidad y el respeto por los límites propios. Al finalizar la llamada, la incertidumbre seguía latente. Javier reflexionaba sobre su propósito. Este camino podría transformarlo, empujarlo a una nueva altura profesional, pero también podría arrastrarlo hacia la superficialidad si no abordaba sus propias luchas. El deseo de ser un médico más conectado con sus emociones se combinaba con la voluntad de abrir la puerta a esta nueva oportunidad. En ese momento, Javier decidió que debía aceptar la oferta. No sería solo un nuevo rol, sino un espacio donde él podría caminar junto a otros en sus luchas, mientras también enfrentaba las propias. La tensión en su pecho se transformó en determinación. Sin embargo, una última pregunta reverberó en su mente. ¿Estaría listo para demostrar vulnerabilidad en un entorno donde se esperaba que fuera el pilar de fortaleza? Con la emoción mezclada con miedo, finalmente comprendió que la autenticidad había comenzado a convertirse en su nuevo paradigma. Con un giro de decisión, sentía que la vida lo empujaba hacia adelante. Pero, con esta oportunidad, también traerían nuevos desafíos, una necesidad de reexaminar su voluntad de liderar y reconocer sus propias heridas. Lo que se avecinaba en su futuro sería una prueba de su coraje y su disposición para enfrentar no solo el sufrimiento ajeno, sino también las sombras que habitaban en su propio corazón. Mientras se preparaba para enfrentar este nuevo capítulo en su vida, Javier no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si estas revelaciones también alteraran la percepción que tenía de sí mismo como médico? La noche seguía su curso, pero en el interior de Javier la tormenta apenas comenzaba. Las ideas sobre su futuro se entrelazaban con sus inseguridades. Era emocionante y aterrador a la vez. Decidió que necesitaría una estrategia para navegar los desafíos que se avecinaban. Aceptar la oferta de Miguel significaba no solo un cambio en su carrera, sino también una profunda transformación interna. Comenzó por trazar un mapa mental. Había creado un hábito de anotaciones, donde cada idea se convertía en un pequeño ladrillo que edificaba su autoconocimiento. En una hoja en blanco, escribió objetivos personales y profesionales. Bajo, personales, anotó, reconocer mis límites emocionales, y bajo, profesionales, integrar enfoques de salud mental y física. Esa lista, aunque simple, era un claro recordatorio de que necesitaba mantener el control en la transición. La responsabilidad que ahora le esperaba lo obligaba a confrontar los miedos que había ido acumulando a lo largo de los años. La imagen del médico infalible, ese que parecía tener todas las respuestas, empezaba a desvanecerse, dando paso a la necesidad de ser un ser humano auténtico. Lo que antes lo había motivado también lo había bastardeado. La búsqueda de la perfección tan a menudo le había hecho olvidar la esencia de su vocación. En la semana siguiente, mientras asistía a sesiones de formación sobre el nuevo programa, Javier se enfrentó a colegas que, como él, tenían sus propias luchas y éxitos. Cada uno traía al espacio un fragmento de su propia historia. En esas discusiones, Javier empezó a desvelar algo que había mantenido oculto por mucho tiempo: vulnerabilidad y fortaleza no eran opuestos, sino aliados. Sintió un impulso de compartir más de sí mismo, pero también una barrera que lo desbordaba, un eco de su pasado que le susurraba que no debía mostrar debilidad. Una tarde, después de una sesión intensa, Javier se quedó hablando con Elena, una colega que había sufrido el impacto de una reciente tragedia familiar. Javier, sintiéndose conectado con su dolor, vio una oportunidad de confrontarse con sus propios sentimientos. Se preguntó, ¿podía abrirse a ella sin temor a ser juzgado? La resistencia interna chisporroteaba, pero algo en su interior le decía que era hora de dejar de lado las máscaras. Al compartir su experiencia sobre la lucha emocional, sintió por primera vez el poder sanador de la autenticidad, pero Javier no podía evitar que una sombra de duda lo rodeara. Era un dilema moral profundo: si comenzaba a abrirse, ¿estaba perdiendo su autoridad? ¿Podría realmente ser un pilar para otros si mostraba sus grietas? Mientras estos pensamientos atormentaban su mente, entendió que su propio proceso de sanación podría ser la base para guiar a los demás. La búsqueda de un nuevo equilibrio se volvió su mantra, llevándolo a cuestionar todo lo que sabía sobre sí mismo. ¿Era posible que su deseo de ayudar a otros lo enfrentara a reliquias del pasado que creía haberse dejado atrás? Mientras se acostaba en la cama esa noche, sintió que la inquietud se transformaba en un impulso. No podría avanzar sin confrontar esas partes de su historia que aún lo ataban. Sin embargo, a medida que Javier se sentía más comprometido con sus decisiones, una nueva inquietud se instaló en su mente: ¿cómo sería ese proceso de confrontación? ¿Qué pasaría si las heridas podrían abrirse nuevamente?
La posibilidad de revivir su dolor lo sobresaltó mientras se preparaba para su próxima sesión, una mezcla de respeto y miedo se asentó en su pecho. Quizás lo que estaba por venir podría de veras transformar no solo su vida, sino también la de los demás. Y en ese momento de reflexión, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Las respuestas en su viaje personal podrían alterar su forma de ejercer la medicina para siempre. Javier llegó a la oficina sintiéndose un torbellino de emociones. Cada paso lo acercaba más a la sesión programada con sus colegas, un espacio donde tendrían que explorar sus experiencias y las lecciones que habían acumulado. Se sentó en la mesa y tomó un momento para respirar profundamente. La sala estaba llena, pero se sentía distante, como si una barrera invisible lo apartara de esos rostros amigables. La facilitadora, Laura, comenzó la sesión enfocándose en el valor de compartir historias personales. Javier sintió que su corazón palpitaba más fuerte. ¿Estaba listo para abrirse ante ellos? La lucha entre el deseo de permanecer reservado y la urgencia de conectarse era abrumadora. Imaginó las miradas de sus colegas, las palabras de aliento, pero también el miedo a ser malinterpretado. La facilitadora propuso un ejercicio, cada uno pasaría un objeto simbólico y compartiría un momento difícil de su vida. Mientras observaba el objeto pasar, la tensión aumentaba en su pecho. Finalmente, al recibir una pequeña figura escultórica, decidió que era el momento de abrirse, no quería llevar más la carga solo. Hace unos años, perdí a un paciente que marcó un punto de quiebre en mi carrera, comenzó. Las palabras fluyeron, entrelazándose con recuerdos vívidos que había estado evitando. Habló de la desesperación que sintió y de cómo aquellas experiencias lo habían conducido a equivocarse en su propósito como médico. Al terminar, el silencio se hizo denso en la sala. Sus colegas le miraron, y la conexión fue palpable. Una colega mayor, Ana, tomó la palabra. Todos enfrentamos esas pérdidas, Javier. Lo que olvidamos es que no estamos solos. Aprender del dolor es parte de nuestro viaje. Aquella simple declaración resonó profundamente en él. A medida que la sesión continuaba, Javier notó algo genuino dentro de él. La vulnerabilidad no lo había debilitado, al contrario, le había permitido abrirse a una red de apoyo en la que antes no confiaba. Al finalizar, recibió palabras de ánimo y dosificó su inseguridad con cada mensaje que sus colegas compartían sobre sus propios retos. Al día siguiente, mientras paseaba por un parque cercano a su casa, reflexionó sobre la sesión. La tarde era cálida, pero él sentía un fresco renovador en su interior. Había descubierto que su historia no era solo suya. Al compartirla, había convertido su dolor en una herramienta para el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, como había aprendido, aquello era solo el comienzo. Quizás el siguiente paso sería compartir su experiencia con quienes aún se resistían a lidiar con su dolor. Pero, mientras lo pensaba, una inquietud surgió. Temía que su posición como médico lo llevara a tener que guardar secretos de otros, cosas que podrían romper el ciclo de sanación que comenzaba a florecer. ¿Podría mantener ese equilibrio? Esa noche, Javier se sentía más preparado que nunca para enfrentar el reto de integrar su vulnerabilidad en su práctica, pero vagaban insistentes en su mente otros dilemas. ¿Qué haría si su autenticidad lo condujera a un futuro incierto? Estaba dispuesto a sacrificar su imagen de médico perfecto por el bien de la conexión humana genuina. Mientras cerraba los ojos, una pregunta resonaba en su alma: ¿sería capaz de transformar todas esas emociones en una fortaleza invaluable o se vería arrastrado de nuevo por las sombras de sus inseguridades? El eco de su propia voz interna lo retaba, y supo que el camino por delante sería más exigente de lo que había anticipado. Con ese pensamiento, se preparó para la próxima sesión. Era hora de enfrentar una verdad más profunda y peligrosa, el espacio donde su autenticidad y su autoridad podían llegar a chocar. Al llegar a la oficina esa mañana, Javier se sintió como si llevara una pesada carga. La sesión del día anterior había dejado huellas profundas en su psique, y la inquietud de lo que vendría lo mantenía en un estado de alerta constante. Como médico, había aprendido a manejar el estrés en situaciones críticas, pero ahora se enfrentaba a una batalla interna, enfrentándose no solo a sus miedos, sino a la necesidad de ser auténtico en su entorno profesional. Sabía que esa autenticidad no solo sería un regalo para él, sino también para aquellos a quienes atendía. En su camino hacia la consulta, pensó en lo que Ana había dicho: aprender del dolor es parte de nuestro viaje. La frase reverberaba en su mente, actuando como un mantra que le ofrecía algo de consuelo. Esa tarde, se apareció en el asado familiar de sus padres, un evento que solía ser un circuito de risas y anécdotas placenteras. Sin embargo,
A medida que intercambiaba saludos con familiares, sentía que la tensión aumentaba dentro de él. ¿Estaría dispuesto a compartir su reciente descubrimiento con su familia? La idea lo aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Javier contempló la posibilidad de abrirse sobre su experiencia y los aprendizajes que había derivado de su dolor, pero también le preocupaba el juicio implícito de su familia, que siempre había esperado que el médico fuera firme y siempre seguro. El aroma del asado llenaba el aire mientras sus padres y hermanos se reían y contaban historias, creando una atmósfera cálida. A medida que se sentaba, se sintió dividido entre el deseo de participar de la alegría y la necesidad latente de explorar su vulnerabilidad. La conversación giraba en torno a la vida cotidiana, pero Javier sabía que había una profundidad que podía ser alcanzada si se atrevía a romper la superficie. Finalmente, tomó un sorbo de su bebida y decidió que era momento de actuar. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo, sintiendo como todos se volvían hacia él. Había un silencio expectante que lo hizo titubear, pero recordó las palabras de Ana. «Hace poco viví una experiencia difícil en mi trabajo que me llevó a reflexionar sobre el propósito de mi carrera», comenzó. Explicó el suceso con el paciente que había perdido, cómo esa experiencia lo había llevado a reevaluar su enfoque ante la vida y el ejercicio de su profesión. Su padre, el primero en responder, se le quedó mirando con una mezcla de asombro y compasión. «No siempre es fácil, ¿verdad, hijo? Todos enfrentamos nuestros propios desafíos», dijo en voz baja, con una sinceridad que resonó en el corazón de Javier. Poco a poco, otros miembros de su familia comenzaron a abrirse acerca de sus propias luchas. Lo que había comenzado como un momento de vulnerabilidad se transformó en un círculo de confianza y apoyo. Javier sintió que cada historia compartida le abría más puertas, no solo a sus emociones, sino al entendimiento mutuo. La conexión que se formó allí, en medio de risas y lágrimas, fue un regalo que nunca había anticipado. Cuando la tarde se desvaneció en la noche, Javier se dio cuenta de que había ampliado su propia percepción de lo que significaba ser un médico. Su historia no solo era una carga, era una herramienta poderosa que no solo le ayudaría a él, sino que también podría impactar a aquellos que depositaban su confianza en él. Esa revelación lo llenó de realización y propósito. Sin embargo, mientras la conversación se deslizaba hacia otros temas y las risas llenaban el aire, una sensación de inquietud recorrió su piel. ¿Podría esta apertura, esta vulnerabilidad, amenazar su imagen profesional? La pregunta se cernía sobre él, exigente y desafiante. Al salir de la reunión familiar, Javier sabía que la transformación que había comenzado en su interior necesitaba consolidarse en su práctica diaria. Pero el dilema persistente lo acechaba: ¿hasta dónde podría llevar su autenticidad sin poner en riesgo su carrera? La incertidumbre dejó una marca en su mente. Mientras el cielo se oscurecía, Javier sintió que la noche sutilmente lo empujaba hacia decisiones más audaces. La siguiente sesión con sus colegas estaba a la vuelta de la esquina, y había una certeza en su pecho: el camino se tornaría aún más complejo. Era momento de enfrentarse a la verdad incómoda de equilibrar su vulnerabilidad con su papel de médico. ¿Hasta dónde se atrevería a llegar en su búsqueda de autenticidad profesional? Javier llegó a la oficina al día siguiente con un peso diferente en el corazón. La conversación del asado resonaba en su mente como un eco persistente. Había descubierto un nuevo camino hacia su autenticidad, pero la incertidumbre seguía ahí, latente. Al cruzar la puerta del hospital, notó que sus pensamientos se debatían entre el deseo de abrirse y el temor al juicio. La mañana transcurrió entre consultas y diligencias, pero la atención de Javier estaba fragmentada. Se preguntaba cómo integrar lo vivido en su práctica médica. ¿Sería posible combinar el profesionalismo con la vulnerabilidad que había empezado a reconocer en sí mismo? Sin embargo, la idea lo aterraba. A medida que atendía a sus pacientes, se creaba una muralla en su interior que le dificultaba ser completamente él mismo. Fue en la consulta de un anciano llamado Don Ramón cuando la situación llegó a un punto crítico. Don Ramón compartió su historia de vida y sus miedos ante el avance de su enfermedad. Javier, sintiendo su corazón abrumado por la tristeza y la sabiduría del hombre, recordó la apertura de su propia familia la noche anterior. Sin pensarlo dos veces, se vio a sí mismo tomando un riesgo. «Hace poco, experimenté una pérdida en mi trabajo que cambió cómo veo mi papel aquí», dijo, sintiendo como si cada palabra lo despojara de una capa de su armadura profesional. Don Ramón lo miró con sorpresa, pero pronto sus ojos se llenaron de comprensión. «La vida nos enseña de mil maneras, doctor», dijo con una voz suave. «A veces, esa carga puede aligerarse al compartirla». Javier sintió el nudo en su pecho aflojarse, al darse cuenta de que su honestidad había creado un puente entre su mundo y el del anciano.
En ese instante, se dio cuenta de que, a veces, el dolor compartido puede aliviar el sufrimiento. Su conversación se prolongó, y Javier notó que cada palabra fluía más libremente de su ser. Había una ligereza en el diálogo que lo incentivaba a explorar su nuevo camino. Por primera vez, se sentía humano delante de sus pacientes, sus temores eran válidos y su vulnerabilidad una fortaleza. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la inquietud regresó. ¿Era este un enfoque sostenible? Sabía que las críticas de algunos colegas podrían ser mordaces. La imagen del médico impasible se había cultivado y defendido por generaciones. La idea de ver su nuevo estilo como un reto se tornó en un dilema moral. ¿Valdría la pena sacrificar su imagen profesional por la autenticidad emocional? Al finalizar su jornada, sofá de la sala de descanso se convirtió en un confesor silencioso. La incertidumbre lo envolvía, cada decisión era un paso hacia el abismo o la luz. La voz de Ana resonaba en su mente: la autenticidad te permitirá conectarte no solo con tus pacientes. También te rescatará a ti mismo. Dudaba, pero había algo dentro de él que deseaba tomar ese riesgo. Sin embargo, lo que aún no sabía era que sus colegas habían comenzado a notar un cambio en él, sus miradas se cruzaban con cierta incomodidad. Había un aire de expectación en la sala. El miércoles se acercaba, y con él, una reunión crucial con su equipo, donde discutirían el enfoque hacia el paciente y su bienestar emocional. ¿Estaría preparado para exponer su nueva visión? Mientras se preparaba para salir, la tensión en su pecho se intensificó. El momento de la verdad se avecinaba, y Javier sintió como el futuro se dividía ante él, una bifurcación llena de promesas y riesgos. Sintió el aroma del café de la máquina en el descanso y se preguntó si podría salir reforzado de esa reunión. ¿Qué pasaría si su nuevo enfoque al compartir su experiencia pudiera inspirar a sus colegas en lugar de serios comentarios de desaprobación? Se sentía al borde de una revelación. Pero, ¿hasta dónde se atrevería a llegar? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras salía de la oficina, preparándose para enfrentarse al desafío. El auditorio de la reunión estaba a la vuelta de la esquina, y el saber que su punto de vista podría chocar con la tradición lo llevó a reflexionar profundamente sobre su compromiso profesional. ¿Podría su autenticidad convertirse en la chispa que encendiera un cambio en su entorno? Sin embargo, ¿realmente estaba listo para asumir las consecuencias de ser verdaderamente el mismo ante sus colegas? La puerta de la conferencia se abalanzaba sobre él, y una decisión inminente se hacía sentir en el aire. Javier entró en la sala de conferencias con el corazón palpitando. La tensión en el aire era densa, pero había decidido que esta vez no cedería al miedo. La reunión era su plataforma, el lugar donde podría finalmente integrar su identidad como médico con su nuevo enfoque personal sobre la vulnerabilidad y la autenticidad. Se sentó al frente, observando a sus colegas, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando el director del departamento inició la sesión, Javier tomó una respiración profunda. Mientras escuchaba las intervenciones de sus compañeros, notó que muchos hablaban de la importancia de los datos, de las estadísticas, de la eficiencia en el cuidado de los pacientes. Y aunque esas eran áreas cruciales, Javier no podía evitar sentir que faltaba un componente vital, la conexión humana. Finalmente, llegó su turno. Se levantó, y con una mezcla de determinación y nerviosismo, comenzó a compartir. He estado reflexionando sobre lo que significa ser médico. No solo se trata de diagnosticar o prescribir, se trata de conectar, de entender la humanidad detrás de cada paciente. Sus colegas lo miraron expectantes, y él sintió un halo de curiosidad que le infundió valor. Javier relató su propia experiencia con el dolor de la pérdida de un paciente, cómo esa vivencia había cambiado su perspectiva sobre la sanación. A veces olvidamos que la medicina no es solo un conjunto de procedimientos. La enfermedad también impacta emocionalmente, y por eso debemos aprender a abrirnos, expresó, notando que los murmullos y los rostros tensos comenzaban a suavizarse. Poco a poco, la sala se convirtió en un espacio de escucha activa, sus colegas comenzaban a compartir sus propias experiencias. Javier se dio cuenta de que había logrado abrir un diálogo más profundo, un espacio seguro donde podían mostrarse vulnerables sin miedo al juicio. La autenticidad que había comenzado a explorar en su familia se expandía ahora hacia su profesión. A medida que la conversación se desarrollaba, Javier observó cómo su liderazgo se transformaba. Con cada relato, con cada expresión genuina de dolor y esperanza, los muros de la rigidez profesional se desmoronaban. Había creado un clima de empatía que se traducía en una unión palpable entre todos.
una colega mencionó su experiencia con un paciente cuya vida se había vuelto inmensamente difícil, desnudando sus emociones, y Javier ya no era solo un testigo pasivo, su papel se había transformado en un facilitador de conexiones genuinas. Al finalizar la reunión, Javier sintió que una nueva energía recorría la sala. Los colegas se acercaron, agradeciendo su apertura, algunos incluso compartiendo que sus propias experiencias resonaban con lo que había dicho. Fue entonces cuando Javier entendió que su transformación personal había iniciado un cambio más grande en su entorno. No solo se había quitado un peso, también había ofrecido a sus colegas un modelo de cómo la vulnerabilidad podía ser una herramienta poderosa en la medicina. Con ese pensamiento en mente, decidió aventurarse aún más. La propuesta del nuevo programa que había considerado previamente finalmente empezó a tomar forma. ¿Por qué no crear un ciclo de talleres sobre salud mental para profesionales médicos, donde podamos compartir, aprender y crecer juntos? Su idea fue recibida con entusiasmo, y se convirtió en un proyecto concreto para la clínica. Al salir de la oficina, Javier sintió el aire fresco de Buenos Aires sobre su piel. Había comenzado a ver los frutos de su valentía, un entorno de trabajo más cohesionado, donde la empatía y la conexión humana ocupaban un lugar central junto a la práctica médica. En su familia, también había notado un cambio significativo, las conversaciones eran más abiertas y auténticas, fortaleciendo los lazos entre ellos. Había logrado una transformación profunda, de ser un médico que sanaba a otros a convertirse en un ser humano que también se sanaba a sí mismo. Su profesión se enraizaba en algo más que un título, se había convertido en un espacio de intercambio emocional, donde cada relato contaba una historia, donde cada cara reflejaba un alma que necesitaba conexión. Javier sonrió mientras el sol se ponía en el horizonte. Había aprendido algo fundamental: la verdadera sanación comienza en el momento en que uno se permite ser vulnerable, y esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era en realidad su mayor fortaleza. Se sentía en paz, y por primera vez en mucho tiempo, genuinamente feliz. Ahora, el futuro se veía luminoso, un camino lleno de posibilidades. La vida seguía ofreciendo desafíos, pero Javier estaba listo para enfrentarlos con un corazón abierto y una mente dispuesta. Había conquistado su miedo, y con cada paso, seguía explorando no solo su vocación, sino la profundidad de su propia humanidad. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. También, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por ser parte de esta transformación.